Hoy era el día que mi esposa y yo habíamos estado esperando. Su hermana Ana finalmente venía de visita después de muchos años separadas. Habíamos estado preparándonos para este evento durante semanas. Mi esposa no dejaba de hablar de cuánto extrañaba a Ana, de todo lo que necesitaban ponerse al día y de cuántas cosas quería discutir. Y, aunque yo no era tan cercano a Ana como mi esposa, entendía lo importante que era esto para ella, así que yo también esperaba con gran interés este día. Cuando finalmente vi a Ana en la puerta, sentí que este momento nos devolvía al pasado, a cuando solíamos vernos con más frecuencia. Cuando Ana entró, todos sentimos un gran alivio y alegría. Nos abrazamos y pude ver cómo ambas hermanas volvían de inmediato a las emociones que parecía que habían perdido con los años de separación. Reímos juntos, recordando situaciones viejas y graciosas, con las hermanas interrumpiéndose mutuamente por las ansias de contar todo lo que había sucedido. El ambiente era cálido y casi familiar, justo como siempre quise que se sintiera nuestro hogar, lleno de sonidos de conversación, risas y esa sensación de unión que no se puede fingir. Después de todos los saludos y abrazos, nos acomodamos en la sala y empezamos a desempacar los recuerdos que Ana había traído. Ella trajo unos obsequios pequeños pero atentos para todos nosotros, incluso para nuestro gato, quien según ella en algún momento la había impresionado mucho con su mal humor. Por supuesto, la molestamos un poco hablando de cuánto había cambiado todo desde que ella se fue. Había algo en esta comodidad que hacía sentir como si el tiempo se hubiera detenido, todas las preocupaciones y problemas cotidianos parecían desvanecerse. Por la noche, cuando todos los preparativos estuvieron listos, nos sentamos a cenar en la mesa grande. Debo admitir que me alegraba que Ana por fin estuviera con nosotros. Servimos una copa de vino y empezamos la velada de forma relajada. La conversación fluía de todo, desde viejos recuerdos hasta planes futuros. Ana habló mucho de su vida, su trabajo y sus viajes. Parecía que todos disfrutábamos realmente el momento y no pude evitar darme cuenta de cómo mi esposa irradiaba felicidad. Fue uno de esos momentos que permanecen en la memoria por mucho tiempo. Cuando le pregunté a Ana sobre su vida personal, esperando escuchar otra historia sobre un novio o un nuevo pretendiente, su respuesta fue inesperada. Sonrió y simplemente dijo: "Estoy saliendo con una chica ahora. Supongo que eso me convierte en lesbiana, ¿no?". En ese momento sentí que la mesa se quedaba un poco callada, pero no porque alguien estuviera en contra, todos simplemente se sorprendieron, incluyéndome a mí. Miré a mi esposa. Se veía impactada pero sonreía y casi de inmediato apoyó a su hermana diciendo que lo más importante era su felicidad. Me asombró lo rápido que todo volvió a la conversación normal, no quería detenerme en el tema, porque en realidad no importaba. Si Ana era feliz, ¿quiénes éramos nosotros para juzgar su elección? Simplemente expresé mi apoyo, esperando que ella se sintiera cómoda en ese momento. Parecía que ella esperaba algo distinto, tal vez un juicio, pero en lugar de eso recibió solo comprensión y aceptación. Fue un momento importante para todos nosotros y sentí que nuestra familia se unía un poco más esa noche. El resto de la noche lo pasamos cantando karaoke, recordando viejas bromas y compartiendo historias de la infancia. Ana parecía más relajada y me di cuenta de que quizá no había sido fácil para ella contarnos sobre su nuevo camino en la vida. Me sentí orgulloso de que nuestra familia pudiera apoyarla y me gustó que, a pesar de nuestras diferencias, lográramos mantenernos unidos. Fue justamente el tipo de noche acogedora que me había imaginado cuando pensaba en su visita. Antes de ir a la cama, intercambiamos palabras cálidas y le di las gracias a Ana una vez más por su honestidad. En ese momento me di cuenta de lo importante que es para las personas sentir apoyo y comprensión. Cuando mi esposa y yo nos preparábamos para dormir, ella me susurró lo increíblemente feliz que estaba de que hubiéramos apoyado a Ana. Sonreí, la abracé y le dije que para eso sirve la familia, para estar ahí el uno para el otro sin importar qué. Todo empezó con sutileza, casi demasiado sutil para que yo lo notara al principio. Ana, la hermana de mi esposa, llevaba un tiempo quedándose con nosotros y estábamos contentos de tenerla aquí. Pero había algo en su comportamiento que empezó a molestarme, sobre todo cuando interactuaba con los hombres.
Al principio eran cosas pequeñas, un tono brusco al responderle al cajero en la tienda, un gesto despectivo a la pregunta educada de un mesero. Traté de decirme que solo estaba cansada o que tenía un mal día, pero conforme los días se convirtieron en semanas, se volvió imposible ignorar la forma en que les hablaba a los hombres, sin importar el contexto, con un filo que rozaba la hostilidad. Yo sentía como mi incomodidad crecía cada vez que sucedía. Un día tuvimos una entrega a domicilio, un paquete simple que había ordenado para la casa. El repartidor tocó el timbre y yo estaba en la cocina, así que Anna terminó por abrir. Pude escuchar la interacción desde donde estaba. Seguramente él le dijo algo como buenos días, porque escuché que ella respondía bruscamente. Solo dame el paquete. Su tono era cortante, lleno de irritación, como si la hubiera molestado profundamente su amabilidad. Me asomé lo suficiente para verla casi arrebatarle el paquete de las manos antes de cerrar la puerta de un portazo. El joven se quedó desconcertado, y francamente yo también. No era solo mala educación, era una especie de enojo que parecía fuera de lugar, como si algo mucho más profundo la impulsara. Y no fue la única vez. Otro día fuimos juntos al supermercado y tuvo otro encontronazo con el cajero, esta vez un señor mayor, alguien que me recordaba a mi padre. Él le preguntó si había encontrado todo bien, una pregunta bastante sencilla, pero la respuesta de Anna fue helada. Ni siquiera lo miró, solo soltó un: Estoy bien, solo apúrese. El hombre mayor se vio sorprendido y sentí una punzada de vergüenza. Traté de aliviar la tensión sonriéndole, pero él apartó la mirada claramente incómodo. Sentí un nudo en el estómago. Esto no estaba bien y no podía seguir pretendiendo que solo era un mal día. Se estaba convirtiendo en una pauta y sabía que era algo que tenía que abordar. Más tarde ese día, después de regresar a casa, decidí hablar con Anna. No quería ser confrontativo, solo quería entender qué sucedía. Estábamos en la sala y le saqué el tema con suavidad. Oye, Anna, he notado que últimamente estás un poco tensa, especialmente cuando tratas con la gente. Ya sabes, como el repartidor o el cajero. ¿Todo está bien? Traté de mantener un tono ligero, preocupado pero sin acusar. Su reacción fue inmediata y me tomó por sorpresa. Se puso rígida, su expresión se endureció mientras me miraba y vi un destello de algo en sus ojos: enojo, dolor. Eres igual que todos los demás, soltó, con la voz cargada de resentimiento. Siempre juzgando, siempre tratando de decirme cómo debo comportarme. ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Sus palabras fueron como una bofetada. No esperaba una reacción tan fuerte y por un momento no supe qué decir. Traté de explicarme, de decirle que no la estaba juzgando, que solo me preocupaba, pero me interrumpió de nuevo, su voz elevándose. Todos son iguales, dijo, el rostro encendido de rabia. Todos los hombres son iguales. Creen que lo saben todo, creen que tienen derecho a decirme cómo vivir mi vida. Me quedé ahí atónito, sin saber cómo proceder. Podía sentir la tensión en la habitación, densa y asfixiante. Quería decir algo para mejorarlo, para que ella entendiera que yo no era su enemigo, pero las palabras no salían. En vez de eso, solo me quedé mirándola mientras se levantaba y salía de la habitación enfurecida, dejándome solo con mis pensamientos. Sentí una mezcla de emociones, confusión, frustración y una tristeza profunda. No entendía por qué estaba tan enojada, por qué me veía como a otro hombre que quería controlarla. Me dolió, no por lo que dijo, sino porque podía ver el dolor detrás de sus palabras, un dolor al que no sabía cómo llegar. Esa noche hablé con mi esposa al respecto. Le conté todo lo que había sucedido, cómo Anna había reaccionado cuando intenté hablar con ella. Mi esposa suspiró, con los ojos llenos de preocupación. Me dijo que Anna había pasado por mucho, que sus experiencias con los hombres no habían sido buenas. Mencionó una relación pasada, una que terminó mal, y como Anna nunca se había recuperado del todo. Tenía sentido, en cierta forma, pero no lo hacía más fácil. Quería ayudarla, pero sentía que cualquier cosa que hiciera o dijera solo empeoraría las cosas. No quería ser otra fuente de dolor para ella,
pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se desquitaba con todo el mundo. Durante los siguientes días guardé distancia. Traté de ser educado, de entablar conversaciones triviales, pero a Anna no le interesaba. Apenas me dirigía la palabra, con respuestas cortas y secas cada vez que intentaba interactuar. La tensión en la casa se podía palpar y veía cómo afectaba a mi esposa. Ella estaba en medio, intentando mantener la paz y asegurarse de que todos estuviéramos bien, pero se notaba que le costaba mucho. Me dolía verla así, sabiendo que yo era parte de la razón de la tensión. Solo quería que las cosas volvieran a ser como antes, pero sabía que eso no sucedería pronto. Desearía saber cómo arreglar esto, saber qué decirle a Anna para que entienda que no soy su enemigo, que solo quiero ayudarla, pero cada vez que pensaba en hablar con ella de nuevo, recordaba la expresión de sus ojos aquel día, la ira, el dolor, y dudaba. No quería empeorarlo, no quería alejarla aún más. Así que, por ahora, solo intento ser paciente, darle el espacio que necesita, esperando que en algún momento se dé cuenta de que estamos de su lado, de que solo queremos lo mejor para ella. Es difícil, sí, es difícil ver a alguien a quien aprecia sufrir y no saber cómo ayudar. Después de esa confrontación intensa con Anna, sentí una gran pesadez en el pecho que no podía ignorar. Sabía que tenía que compartir mis preocupaciones con mi esposa. Aquella noche, después de que Anna se hubiera ido a la cama, me senté con mi esposa en la cocina. Ella se dio cuenta de inmediato de que algo me pasaba, siempre lo sabe. Dudé un momento, sin querer empeorar las cosas o herir sus sentimientos, pero también sabía que no podía guardármelo todo dentro. Necesitaba hablar con ella sobre lo que estaba pasando con su hermana. Necesito hablar contigo sobre Anna, le dije al fin, en voz baja para no despertar a nadie. Mi esposa me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad, asintiendo para que continuara. Respiré hondo y empecé a contarle todo, cómo Anna se había estado comportando de forma agresiva con todos los hombres que nos cruzábamos, cómo se veía tan enojada, cómo se desquitó conmigo cuando intenté sacarlo a relucir. Mi esposa escuchó en silencio, su expresión haciéndose más seria con cada palabra. No me interrumpió, solo asentía de vez en cuando, con los ojos llenos de inquietud. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Pude ver la tristeza en sus ojos y me partió el corazón. Ella quería mucho a su hermana y sabía que esto le dolía. Finalmente, habló. Ha pasado por muchas cosas, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Sabes, ella no siempre fue así. Antes era tan distinta, feliz, confiada. Pero luego, después de que terminó su matrimonio, se detuvo y vi el dolor en su rostro. Estaba recordando una época en la que las cosas estaban mejor, en la que su hermana no había sido consumida por la ira y el rencor. ¿Qué pasó? Pregunté con suavidad, sin querer presionar, pero necesitando entender. Mi esposa suspiró, dejándose caer de hombros como si el peso de los recuerdos fuera demasiado. No fue por una infidelidad ni nada así, comenzó. Su esposo la dejó porque ya no podía manejarla. Dijo que ella era demasiado intensa, demasiado controladora, que sentía que siempre caminaba sobre cáscaras de huevo. Ella se calló, los ojos brillantes con lágrimas contenidas. Lo había recordado todo, el dolor, la tristeza de ver a su hermana así. La destruyó, continuó. Lo amaba tanto y cuando él se fue, la destrozó. Me quedé allí, asimilando todo. Sentí un nudo en el estómago al imaginar lo que debió ser para Anna que la persona a la que amaba la dejara, no por una traición, sino porque no podía con su forma de ser. Tuvo que haber sido devastador. Y de pronto, su ira tuvo un poco más de sentido. No era solo ira, era dolor, un dolor profundo e incesante que no había sabido dejar atrás. Mi esposa me miró, con los ojos suplicantes. Ella no es mala persona, dijo con voz suave. Solo está herida y no sabe cómo lidiar con eso. Asentí, sintiendo el corazón encogido por ambas. Veía cuánto sufría mi esposa, atrapada en medio de todo esto, deseando ayudar a su hermana pero sin saber cómo. Y me di cuenta de que, de alguna forma, yo había estado equivocado al acercarme a Anna de la manera en que lo hice.
Intenté abordar su conducta sin entender las razones que había detrás, sin pensar en el dolor que impulsaba sus acciones. Sentí una punzada de culpa, pero también una nueva determinación de hacerlo mejor. No quería ser otra persona que la hiciera sentirse mal. ¿Qué hacemos?, pregunté, apenas en un hilo de voz. Mi esposa volvió a suspirar, secándose los ojos. No lo sé, admitió. Creo que solo tenemos que tener paciencia. Ella ha sido lastimada tan profundamente y va a llevar tiempo que sane. No podemos forzarla a cambiar ni hacerla ver las cosas de otra manera. Solo podemos estar ahí, mostrarle que no todos están en su contra, que no está sola. Sus palabras tenían sentido, pero me sentí impotente. Quería arreglarlo todo, que las cosas volvieran a la normalidad, pero sabía que tenía razón. No era algo que pudiera solucionarse de la noche a la mañana. Nos quedamos así un buen rato, sosteniéndonos el uno al otro. Sentía el peso de todo sobre nosotros, la tristeza, la frustración, pero también el amor. Ambos nos importábamos por Ana y queríamos ayudarla. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente por el momento. Le prometí a mi esposa que intentaría ser más comprensivo, que le daría a Ana el espacio que necesitaba, y ella me sonrió con ojos llenos de gratitud. No iba a ser fácil, pero sabía que lo superaríamos juntos. Esa noche, mientras estábamos en la cama, no podía dejar de pensar en Ana. Pensé en la forma en que me miró, la rabia en sus ojos, y comprendí que en realidad no estaba enojada conmigo, sino con todo lo que había pasado, con todo el dolor y la decepción que se le había acumulado a lo largo de los años. Esperaba que con el tiempo pudiera ver que estábamos de su lado, que solo queríamos que fuera feliz. Y hasta entonces, haría lo posible por ser paciente, comprensivo y estar ahí para ella, sin importar lo que sucediera. Conforme pasaron los días, empecé a notar algo que cada vez me desconcertaba más: el comportamiento de Anna, ya lleno de ira y tensión, comenzaba a adoptar una dinámica aún más extraña. No era solo su actitud agresiva hacia los hombres lo que me llamaba la atención, ahora había algo en la forma en que interactuaba con mi esposa que empezaba a resultarme incómodo. Al principio fue sutil, solo una mirada de vez en cuando, la manera en que parecía prestar más atención cuando mi esposa y yo estábamos juntos. Pero pronto se volvió imposible de ignorar. Cada vez que tomaba de la mano a mi esposa o me inclinaba para darle un beso rápido, sentía la mirada de Anna sobre nosotros, su expresión indescifrable, pero innegablemente intensa. Al principio pensé que me lo estaba imaginando. Parecía casi absurdo. ¿Por qué tendría Ana celos de nuestra relación? Pero mientras más observaba, más me convencía de que algo pasaba. Ella hacía pequeños comentarios, casi siempre dirigidos a mi esposa. Si yo besaba a mi esposa en la mejilla mientras estábamos sentados juntos, Ana soltaba algo como: «Oh, ustedes dos siempre son tan cariñosos, ¿no?». Su tono era liviano, pero había un matiz que no podía ignorar. No era solo un comentario casual, estaba cargado, aunque no podía descifrar del todo con qué. Un día, mi esposa y yo estábamos cocinando juntos, riéndonos de algo sin importancia, disfrutando del momento. Ana estaba sentada a la mesa de la cocina, mirándonos. Eché un vistazo en su dirección y la expresión de su rostro me sobresaltó. Había algo casi resentido en sus ojos, una especie de añoranza mezclada con frustración. Cuando notó que yo la miraba, apartó la vista enseguida, endureciendo la expresión. Sentí un nudo en el estómago. No era imaginación mía, Ana estaba celosa y comenzaba a crear un ambiente extraño e incómodo en la casa. No sabía cómo manejarlo, pero supe que no podía ignorarlo por más tiempo. Esa noche, mientras mi esposa se duchaba, decidí intentar hablar con Ana. La encontré en la sala, revisando su teléfono, y me senté enfrente de ella. Traté de suavizar la conversación para que no se pusiera a la defensiva. «Oye, Anna», comencé con voz tranquila. «¿Podemos hablar un minuto?». Ella levantó la mirada, con expresión recelosa. «¿De qué?», preguntó, con un tono que ya llevaba cierta molestia. Respiré hondo, eligiendo las palabras con cuidado. «He notado que las cosas han estado un poco tensas últimamente».
Siento que algo te molesta, sobre todo cuando se trata de la relación entre mi esposa y yo. ¿Está todo bien? Su reacción fue inmediata. Entrecerró los ojos y dejó el teléfono a un lado, cruzándose de brazos. No tengo idea de qué hablas, dijo con voz fría. Podía sentir cómo levantaba un muro entre nosotros y supe que no sería fácil. Traté de insistir un poco, inclinándome hacia adelante. Solo siento que tal vez hay cierta tensión y quiero entender si hice algo o si hay algo de nuestra relación que te molesta. Realmente quisiera saberlo. Nos importas, Anna, y queremos que te sientas cómoda aquí. Ella negó con la cabeza, esbozando una sonrisa amarga. ¿Te lo imaginas?, respondió, con tono cortante. No hay nada mal. Ustedes pueden hacer lo que quieran, no tiene nada que ver conmigo. Sus palabras fueron despectivas, pero su lenguaje corporal contaba otra historia. Estaba tensa, con los hombros rígidos y la mirada fija en un punto detrás de mí. Podía notar que estaba incómoda, tal vez enojada, pero no lograba entender por qué. Sentí una oleada de frustración. Estaba intentando ayudarla, acercarme, pero ella me cerraba la puerta. Decidí insistir un poco más, aunque sabía que era arriesgado. Anna, está bien si te sientes de alguna forma. Solo quiero que seamos sinceros entre nosotros. Si hay algo que te cuesta, queremos ayudarte. No tienes que fingir que todo va bien si no es así. Sus ojos se fijaron en los míos de golpe y por un segundo creí ver algo, un destello de vulnerabilidad, tal vez incluso miedo. Pero tan rápido como apareció, desapareció, reemplazado por una mirada dura. Se levantó de golpe, con un movimiento casi furioso. Dije que no hay nada mal, repitió, esta vez en voz más alta. Déjalo, ¿sí? La observé alejarse, sus pasos resonando en el pasillo. Exhalé un largo suspiro, sintiéndome de nuevo confundido, frustrado y completamente impotente. Quería entenderla, ayudarla, pero estaba claro que ella no estaba lista para hablar. Y tal vez nunca lo estaría. Cuando mi esposa regresó a la sala, vio la tensión en mi rostro. ¿Hablaste con ella?, preguntó, en voz baja. Asentí, pasándome la mano por el pelo. Lo intenté, dije con voz cansada, pero simplemente no se abrió. No sé qué hacer. Mi esposa suspiró, con tristeza reflejada en su mirada. Se sentó a mi lado, tomando mi mano. Está lastimada, dijo en voz baja. Creo que se siente excluida, tal vez incluso abandonada. No es tu culpa, pero para ella es duro vernos felices cuando ella se siente tan mal. Asentí, aunque eso no me hacía sentir mejor. Quería encontrar la forma de hacerle ver que nos importaba, que queríamos que fuera parte de nuestras vidas sin toda esa tensión. Pero por ahora, lo único que podía hacer era esperar a que ella estuviera dispuesta a dejarnos entrar. Todo empezó de forma gradual. Mi esposa siempre había sido dedicada a su trabajo y yo admiraba eso de ella. Le apasionaba lo que hacía, y cuando me dijo que había aceptado un gran proyecto en el trabajo, me sentí orgulloso. No era extraño que se quedara más horas cuando estaba en algún proyecto importante, así que no le di demasiada importancia cuando empezó a quedarse hasta tarde un par de noches a la semana. Me explicó que era un proyecto exigente, algo que requería mucha concentración y energía, y yo le creí. ¿Por qué no lo haría? Yo sabía cuánto amaba su trabajo y quería apoyarla en todo lo posible. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, esas noches se multiplicaron. Lo que empezó como un par de tardes se convirtió en algo casi diario. Al principio me dije que era solo una etapa muy ocupada, que pronto terminaría el proyecto y volveríamos a nuestra rutina habitual. Traté de ser comprensivo, de facilitarle las cosas en casa, cocinaba, me ocupaba de las tareas y procuraba que cuando llegara pudiera relajarse sin preocuparse por nada. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, no lograba sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Me quedaba en la sala, esperando a que volviera, viendo pasar las horas en el reloj. Ella siempre me enviaba un mensaje para avisarme que se quedaría hasta tarde, pero sus palabras empezaban a sonar impersonales, casi ensayadas. Trabajaré hasta tarde otra vez, no me esperes despierto.
Leía esos textos y sentía una punzada de algo que no podía nombrar exactamente, desilusión. Inquietud. La extrañaba el tiempo que solíamos pasar en las noches cocinando, viendo televisión o simplemente hablando de nuestro día. Ahora parecía que llevábamos vidas separadas, cruzándonos como barcos en la noche. Una noche decidí sorprenderla en el trabajo. Pensé que podría llevarle la cena, algo que hiciera su noche un poco más fácil. Preparé su comida favorita, conduje hasta su oficina y estacioné afuera. Pero mientras estaba allí, mirando el edificio, sentí una extraña vacilación. La oficina estaba a oscuras, casi todas las ventanas apagadas. Revisé la hora, ya era tarde, pero ella me había dicho que estaría ahí. Esperé un rato, con la esperanza de ver una luz encenderse en algún momento, pero nada cambió. Finalmente, me volví a casa, con la incomodidad creciendo en mi pecho. No quería apresurarme a sacar conclusiones, pero no podía ignorar esa sensación de que algo no cuadraba. Traté de apartar las dudas de mi mente, diciéndome que solo estaba muy ocupado con el trabajo. Que no tenía razones para desconfiar de ella. Pero cuanto más lo intentaba, más difícil se hacía ignorar ciertos detalles. Era vaga cuando le preguntaba sobre su día, estaba distraída incluso en casa. Si le pedía que me contara cómo iba el proyecto, me daba respuestas rápidas, genéricas, y luego cambiaba de tema. Parecía que me estaba manteniendo a distancia y eso dolía más de lo que quería admitir. Un fin de semana le propuse que nos fuéramos a algún lugar un par de días, solo ella y yo. Pensé que quizá necesitábamos pasar tiempo juntos, alejarnos de todo y reconectar. Pero ella me rechazó, diciendo que no podía tomarse ni un día libre por culpa del proyecto. Intenté no dejar que eso me deprimiera, pero la verdad es que me afectó. La echaba de menos y no podía evitar sentir que la estaba perdiendo por algo que no entendía. Ya no se trataba solo de las largas jornadas, era la distancia que se había formado entre nosotros, la forma en que parecía escabullirse cada vez más lejos. Me encontraba a mí mismo quedándome despierto hasta tarde, esperando a que ella llegara, incluso cuando me decía que no lo hiciera. Escuchaba la llave en la cerradura y mi corazón daba un vuelco, esperando que ese día se sentara conmigo, que habláramos como solíamos hacerlo. Pero casi siempre se iba directo a la habitación, demasiado cansada para hacer algo más que decir buenas noches. La veía desaparecer por el pasillo y las palabras que quería pronunciar se atascaban en mi garganta. Quería preguntarle si todo iba bien, si había algo que me estaba ocultando, pero temía la respuesta. No quería empujarla más lejos. Lo más duro era fingir que todo estaba bien cuando amigos o familiares preguntaban por nosotros. Le sonreía y decía que estábamos bien, que mi esposa simplemente estaba ocupada con el trabajo. Les contaba lo orgulloso que estaba de ella, de lo increíble que era al asumir un proyecto tan grande. Y era verdad, sí estaba orgulloso, pero en el fondo sentía una soledad creciente, un miedo que no podía ignorar. Quería creer que solo era el trabajo, que cuando terminara el proyecto todo volvería a ser como antes. Pero a medida que pasaban los días y las semanas, no podía evitar preguntarme si alguna vez volveríamos a encontrarnos. Sucedió una noche cualquiera, un martes, cuando mi esposa dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras iba a ducharse. Yo pasaba por ahí buscando algo de comer cuando la pantalla se iluminó con una notificación. No era mi intención husmear, pero el mensaje me llamó la atención. Era de Ana, su hermana, y no era el tipo de mensaje que uno esperaría entre hermanas. Las palabras eran íntimas, casi coquetas, y sentí que se me detenía el corazón al leerlas. Parpadeé, tratando de entender lo que estaba viendo, mi mente luchando por procesar las implicaciones. Me quedé un momento ahí parado, mirando la pantalla, una mezcla de confusión e incredulidad apoderándose de mí. Las palabras eran lo bastante ambiguas como para que pudiera estar malinterpretándolas, pero indudablemente tenían un tono sugerente. Sentí una extraña opresión en el pecho, una mezcla incómoda de ansiedad y duda. ¿Qué se suponía que hiciera con esto? Parte de mí quiso enfrentar a mi esposa en ese mismo instante, exigirle una explicación, pero otra parte dudó. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si estaba leyendo demasiado en algo inocente?
Decidí dar un paso atrás y esperar, ver si había más de lo que entendía. No quería acusarla de nada sin pruebas concretas. Me dije que tal vez era una broma, alguna referencia interna entre ellas que yo desconocía. Después de todo, eran hermanas, y tenían un vínculo que yo no podía entender del todo. Pero a pesar de tratar de convencerme, no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. En los días siguientes, empecé a observarlas más de cerca. Me fijé en su manera de interactuar, buscando alguna explicación para lo que había visto. Traté de ser sutil, sin querer despertar sospechas, pero me resultaba difícil actuar con normalidad cuando mi mente no paraba de dar vueltas. Noté pequeños detalles, la forma en que Ana tocaba el brazo de mi esposa al hablar, cómo se compartían miradas que parecían llevar más significado que las palabras que se decían. Tal vez me lo estaba imaginando, tal vez estaba siendo paranoico, pero no podía sacarme la idea de la cabeza. Una noche estábamos todos en la sala viendo una película. Mi esposa estaba sentada a mi lado en el sofá y Ana al otro lado de ella. En un momento, Ana se inclinó para susurrarle algo y vi cómo mi esposa sonreía, con el rostro relajado de una manera que hacía que se me encogiera el corazón. Era una expresión que no había visto en mucho tiempo, una que antes era solo para mí. Sentí un pinchazo de celos, pero sobre todo una creciente sensación de temor. No quería creer que hubiera algo inapropiado entre ellas, pero las evidencias, por muy circunstanciales que fueran, se acumulaban. Decidí no enfrentar a ninguna de las dos, al menos no todavía. Necesitaba más información, algo más sólido antes de decir algo. No quería arriesgar mi relación con mi esposa ni la relación de ella con su hermana si en realidad no había nada. Así que callé, observé y esperé, esperando estar equivocado, que todo tuviera una explicación inocente. Pero en el fondo, sabía que las cosas estaban cambiando y que no estaba seguro de estar listo para lo que podía descubrir. La tensión en la casa llevaba semanas acumulándose. Cada vez que veía a Ana y a mi esposa juntas, cada vez que la sorprendía en esas miradas cómplices o escuchaba un murmullo de conversación que se interrumpía en seco cuando yo entraba, mi inquietud crecía. Sentía que vivía en una niebla de sospecha, con un temor constante que no podía sacudirme. Era agotador y sabía que no podía seguir así. Necesitaba respuestas, saber de una vez por todas qué estaba pasando entre mi esposa y su hermana. Un día, decidí que era suficiente. Hice un plan para llegar antes de lo normal a casa y sorprenderlas, así quizás por fin obtendría algo de claridad. No fue una decisión fácil, el pensamiento de lo que podía encontrar me aterraba, pero también sabía que no podía vivir más en la incertidumbre. Aquella mañana salí de casa como de costumbre, besé a mi esposa y le dije que trabajaría hasta tarde. Todo el tiempo mi corazón latía con fuerza y mi mente imaginaba los peores escenarios. Pasé el día en el trabajo sin poder concentrarme apenas, pensando una y otra vez en mi plan. Cada hora se me hacía eterna. Llegada la tarde, le dije a mi jefe que me sentía mal y necesitaba irme. Apenas me preguntó nada, lo cual agradecí. Tomé mis cosas y me fui, con las manos temblándome mientras encendía el coche y conducía de regreso a casa. Al llegar, estacioné en la entrada y me quedé un momento en el auto, intentando calmar mis nervios. La casa se veía tranquila desde afuera, las cortinas corridas, sin señales de nada inusual. Por un instante casi me eché atrás, diciéndome que tal vez estaba exagerando y que todo estaba bien. Pero esa vocecita de desconfianza seguía ahí. Cerré la puerta del coche con cuidado y entré a la casa tan silenciosamente como pude, quedándome quieto para escuchar. Al principio no oí nada, el leve zumbido del refrigerador en la cocina, y poco más. Avancé por el pasillo y entonces capté un sonido, una risa ahogada, casi como si estuvieran tratando de contenerse. Mi corazón se aceleró y me dirigí hacia la habitación principal. Di un paso lento, con la mano temblándome en la manija, y la giré con cuidado, abriendo la puerta lo justo para ver adentro. Lo que vi hizo que se me cayera el alma a los pies. Mi esposa y Ana estaban en medio de la habitación, ambas completamente desnudas, sus cuerpos pegados entre sí. En sus manos sostenían un juguete sexual enorme, algo que nunca había visto.
Por un instante no pude moverme, me quedé allí paralizado, mi mente intentando asimilar lo que veían mis ojos. Era como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies y estuviera cayendo, sin poder respirar ni encontrar apoyo. Ellas no se dieron cuenta de mi presencia, demasiado concentradas en lo que hacían. Sentí una sensación irreal, como si estuviera viendo una escena de la vida de otra persona. Finalmente, recuperé la voz. ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Me salió más fuerte de lo que pretendía, cargado de confusión, ira y traición. Mi esposa y Ana se sobresaltaron, volviendo la cabeza a la vez con expresión de pánico y sorpresa. Mi esposa se apartó de Ana, enrojecida, intentando cubrirse. No es lo que parece, balbuceó, con la voz temblorosa. Ana guardaba silencio, los ojos muy abiertos, con una expresión indescifrable. Sentí las manos temblarme cuando di un paso hacia adentro, el corazón a punto de salirse de mi pecho. ¿Qué no es lo que parece? Repetí, con la voz rota. Entonces, ¿qué es exactamente? Porque se ve bastante claro lo que está pasando. Mi esposa me miró con lágrimas en los ojos, intentando acercarse. Solo estábamos probando algo, no es lo que piensas, te lo juro. La explicación me sonó ridícula, casi digna de risa, y sentí que mi furia subía a otro nivel. ¿De verdad crees que voy a creerte? Espeté. ¿Estás aquí desnuda con tu hermana y quieres que crea que no es nada? Mi esposa miró a Ana con desesperación, como esperando que ella dijera algo, pero Ana seguía inmóvil, la mirada pasando de ella a mí. Se veía asustada, pero no me importaba. Quería respuestas, saber cómo habíamos llegado a esto, cómo habían destrozado todo lo que yo pensaba que tenía. Mi esposa dio un paso hacia mí, con las manos extendidas, pero retrocedí. No, dije, con la voz rota. No puedo con esto ahora. La habitación quedó en silencio, tenso, el aire cargado de dolor y palabras no dichas. Veía a mi esposa llorar, pero no podía consolarla. Sentía que todo en lo que creía se había desmoronado, dejándome en las ruinas de nuestro matrimonio, sin saber qué era real y qué no. Me di la vuelta y salí de la habitación, con la mente en blanco y el cuerpo en piloto automático. Necesitaba escapar, respirar, tratar de asimilar lo que acababa de presenciar. Mi esposa trató de hablarme, con el rostro encendido de vergüenza y miedo. No es lo que parece, repitió, con voz temblorosa. Pero las palabras sonaban huecas, sin sentido. ¿Cómo no iba a ser lo que parecía? Esa imagen se había grabado en mi memoria, las dos, la intimidad, el secreto. Sentí náuseas y supe que tenía que salir de ahí antes de perder el control. Me alejé de la habitación con el estómago revuelto, la cabeza dando vueltas. Mi esposa me llamó a gritos, con la voz quebrada, pero no pude mirarla. Necesitaba aire, necesitaba salir de esa escena antes de que la rabia me consumiera por completo. Llegué a la sala, intentando controlar mi respiración, el corazón martillándome en las sienes. Todo parecía surrealista, como si estuviera dentro de una pesadilla. Intenté serenarme y pensar con claridad, pero el dolor y la furia no me dejaban. Entonces oí ruidos en la habitación de nuevo, como si se movieran apresuradamente, y mi rabia volvió a estallar. No quería marcharme sin respuestas, no iba a dejarlas esconder nada más. Regresé a la habitación, la puerta estaba entreabierta y, al mirar dentro, vi a mi esposa y Ana moviéndose de un lado a otro, intentando cubrirse, alteradas por mi presencia. Y entonces lo noté, la manta sobre la cama, colocada de forma rara, como si algo estuviera oculto debajo. El corazón volvió a acelerarse con fuerza, un frío escalofrío recorriéndome la espalda. Sin pensarlo, avancé y agarré la orilla de la manta. ¿Qué rayos? La retiré de un tirón y sentí que se me helaba la sangre al ver lo que había debajo. Había un hombre, completamente desnudo, mirándome con los ojos desorbitados de pánico. Se giró a ver a mi esposa con la misma expresión de terror. Me quedé quieto, con la manta en la mano, incapaz de creer lo que veía. ¿Pero quién demonios eres tú? Exigí saber, con la voz temblorosa de ira. El hombre no respondió, solo miró a mi esposa.
Mi esposa abrió la boca, incapaz de articular palabra, con el rostro desencajado por el miedo. Miré a Anna, que estaba pálida, incapaz de sostenerme la mirada. Después me giré de nuevo hacia el hombre, sintiendo cómo la ira se apoderaba de mi cuerpo. ¿Te parece venir a mi casa para hacer esto? No terminé la frase. Era demasiado. Todo era demasiado. Mi visión se tornaba roja y mi respiración se hizo pesada. El hombre se incorporó tambaleándose, tratando de agarrar su ropa, pero no le di la oportunidad. Miré alrededor y vi el gigantesco juguete sexual tirado en el suelo. Sin pensarlo, lo agarré, moviéndome por puro instinto, cegado por la furia y la humillación. Él trató de escabullirse, pero yo ya estaba sobre él. Le solté un golpe con el juguete, dándole en la espalda. Dio un alarido de dolor y levantó las manos para protegerse. «Fuera de mi casa», grité, con la voz colmada de rabia. Volví a golpearlo, esta vez en un costado, mientras él tropezaba intentando levantarse de la cama. Su rostro mostraba puro pánico mientras se esforzaba por ponerse los pantalones. «¿Crees que puedes venir a mi casa y hacer esto?», vociferé, con la voz quebrada por la emoción. Él por fin consiguió agarrar sus pantalones, temblando mientras intentaba ponérselos. No lo dejé en paz, le di otro golpe, empujándolo hacia la puerta, mi cuerpo entero temblando de furia. Se tambaleó, chocando contra la pared al tratar desesperadamente de huir. Lloraba, rogándome que me detuviera, pero no me importaba. Solo quería que se fuera, que desapareciera. Finalmente alcanzó la puerta, y le di un último empujón, arrojándolo a la noche, con la ropa a medio poner. Me quedé ahí, respirando con fuerza, el juguete aún en la mano, sintiendo cómo la sangre me palpitaba en las sienes. Me giré hacia el pasillo, todavía ciego de rabia, y encontré a Anna, de pie, blanca como el papel, mirándome con miedo. «Tú», le espeté, señalándola con el dedo. «Prepara tus cosas y lárgate». Abrió la boca para decir algo, pero no me importaba. Estaba harto de mentiras, de traiciones, de todo. Fui a la habitación de invitados, donde ella se hospedaba, y empecé a sacar sus cosas, arrojándolas al pasillo, ropa, zapatos, maletas, todo. «Eres una basura», grité, con la voz resonando en la casa. «Lárgate de mi casa. Y no vuelvas nunca». Escuché a mi esposa sollozar a mis espaldas, suplicándome que me calmara, pero estaba fuera de mí. Lo único que quería era que Anna se marchara. Agarré su maleta y la lancé por el pasillo, el ruido al chocar con la pared retumbó por toda la casa. «Largo». Volví a gritar. «Fuera de mi casa y no vuelvas jamás». Vi a Anna quedarse paralizada, con lágrimas corriéndole por las mejillas, pero no sentía ninguna compasión. Me había traicionado, participando en algo que destrozó todo lo que yo creía cierto. Entonces se dio la vuelta, saliendo a la noche, abrazando sus pertenencias. La seguí hasta la puerta, viendo cómo se marchaba entre sollozos al frío de la calle. Cerré la puerta de un portazo, con todo el cuerpo temblándome, el juguete todavía en mis manos. Podía oír a mi esposa llorando en la habitación, pero no pude ir con ella. La traición era demasiado grande, el dolor demasiado intenso. Todo en lo que había creído, todo lo que habíamos construido, se había hecho añicos en una sola noche, con mentiras y engaños. Me quedé mucho tiempo allí, con los puños cerrados y la mente confundida. Había amado a mi esposa, había confiado en ella, y ahora todo se sentía como un cruel engaño. Le había dado todo y ella lo había tirado por la borda. Respiré hondo, intentando calmarme, pero el dolor era demasiado. Sabía que nada volvería a ser igual, que la vida que había conocido se había ido. Y, por más que doliera, supe que tenía que alejarme de todo. Después de que Anna se fue, la casa quedó sumida en el silencio. El aire estaba denso por la tensión, como si el eco del caos anterior todavía retumbara en las paredes. Me quedé de pie con el corazón a punto de estallar, las manos temblorosas, intentando recobrar el aliento. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Mi esposa seguía en la habitación, sollozando, casi sin fuerzas.
Respiré profundamente, sintiendo la furia aún ardiendo dentro de mí, pero necesitaba enfrentarla, terminar lo que había empezado. Volví por el pasillo, con pasos pesados. Cuando entré en la habitación, la vi sentada al borde de la cama, la cara entre las manos, los hombros sacudidos por los sollozos. Levantó la vista al oírme, sus ojos rojos e hinchados, el rostro pálido. «Por favor», susurró, con la voz quebrada. «Por favor, escúchame». Pero yo ya no estaba para escuchar. Había escuchado suficientes mentiras, suficientes excusas. Negué con la cabeza, apretando la mandíbula, y señalé la puerta. «Lárgate», dije con voz firme y gélida. Ella me miró, los ojos abriéndose con incredulidad. «¿Qué?», susurró, como si no creyera lo que estaba pasando. «Lo has oído», respondí, con la voz encrescendo. «Lárgate de mi casa, haz tu maleta y vete». Ella negó con la cabeza, con lágrimas rodándole por las mejillas. «Por favor, podemos arreglarlo», suplicó, con la voz hecha trizas. «Te amo. Cometí un error, pero podemos solucionarlo». Escucharla decir que me amaba solo encendió aún más mi rabia. ¿Cómo podía hablar de amor después de todo lo que había pasado? Di un paso hacia ella, con los puños apretados. «¿Tú crees que esto se soluciona así?», gruñí. «¿Crees que puedo olvidar lo que vi? ¿Olvidar lo que hiciste?». Ella trató de incorporarse, extendiendo las manos hacia mí, pero retrocedí. «No», espeté. «No me toques». Se quedó quieta, dejando caer los brazos, el rostro deshaciéndose en llanto otra vez. Yo no sentía pena, no sentía nada más que ira, un odio hirviente que me consumía. Me giré hacia el closet, saqué su ropa y la tiré al suelo. «Empaca», dije, con voz helada. «Te vas esta noche. No quiero verte aquí mañana». Ella me miró, su rostro lleno de dolor y desesperación. «Por favor», gimió. «Hemos pasado tanto juntos, no lo deseches todo». La miré con amargura. «Tú lo echaste todo a perder», sentencié, en el momento en que decidiste traicionarme. «Tiraste todo por la borda. Ahora, lárgate». Podía ver cómo la comprensión se apoderaba de ella, dándose cuenta de que no había vuelta atrás. Asintió con la cabeza, los hombros temblándole mientras se agachaba para recoger su ropa. Me quedé observándola, el corazón martillándome en el pecho, la mente aturdida. La había amado, había confiado en ella, y todo se había ido en un instante, destruido por su engaño. La oí empacar entre sollozos, cada prenda que guardaba era un recordatorio doloroso de lo que habíamos compartido. Pero no sentía nada más que ese vacío helado donde antes había amor. Cuando terminó de empacar, se quedó parada con la maleta en la mano, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. «Por favor», murmuró, con un último ruego. «No hagas esto». Negué con la cabeza, apretando los labios. «Vete», repetí, firme. Ella me sostuvo la mirada un instante más, luego se dio la vuelta y salió de la habitación, los pasos arrastrándose por el pasillo. Yo la seguí hasta la puerta, viendo cómo se adentraba en la noche, encorvada bajo el peso de su culpa y su dolor. Cerré la puerta tras ella, el sonido resonando en la casa vacía. Me quedé allí, con la mente en blanco y los puños aún cerrados. Había hecho lo que tenía que hacer, lo que sabía que era correcto. No había camino de regreso, nada que reparar. El amor, la confianza y la vida que habíamos construido se habían destruido en un instante. Mientras permanecía de pie, tratando de contener la furia y la pena, entendí que esto era el final. Podía doler todo lo que quisiera, pero así era. Tenía que retomar el control de mi vida, buscar la forma de seguir adelante sin ella. Respiré hondo, el dolor todavía a flor de piel, pero también sentí cierta determinación. Este era el cierre, y aunque doliera, era el comienzo de algo nuevo, la oportunidad de reconstruir mi vida desde los escombros de lo que alguna vez fue. En los meses que siguieron, la vida tomó un rumbo muy distinto para todos. Después de que mi esposa se marchara aquella noche, terminó quedándose un tiempo con Ana. Las dos estaban destrozadas por lo que había pasado y tal vez encontraron un poco de consuelo la una en la otra.
No pasó mucho hasta que escuché que habían iniciado una relación. Por inusual que pareciera, no me sorprendió, después de todo lo que vi, era casi inevitable que se aferraran mutuamente para llenar el vacío que ambas habían sentido. Traté de no pensar demasiado en ello. Yo estaba bastante ocupado recogiendo los pedazos de mi propia vida, tratando de encontrar la forma de seguir adelante sin la mujer que había amado. No fue fácil. Hubo días en que el dolor era insoportable, en que el peso de la traición me aplastaba. Pero poco a poco comencé a sanar. Me enfoqué en mi trabajo, en reconstruir mi día a día, y con el tiempo, la ira y la herida empezaron a desaparecer. No fue inmediato, y no fue sin altibajos, pero entendí que no podía permitir que lo sucedido definiera el resto de mi vida. Mientras tanto, mi esposa y Ana siguieron adelante con su relación. Supe por amigos en común que se mudaron juntas, que intentaban construir algo. Las veían en reuniones, tomadas de la mano, sonriendo. Supongo que pensaron haber encontrado algo real, algo duradero. Pero, en el fondo, sabía que no duraría. Los mismos problemas que destruyeron todo antes, las inseguridades, la necesidad de control de Anna, seguían ahí. No habían desaparecido solo porque ahora estuvieran juntas. Tardó poco en surgir la tensión. Me contaron que empezaron a pelear, que la naturaleza controladora de Ana estaba volviendo a generar un abismo entre ellas. Era la misma historia de siempre, la misma intensidad, la misma necesidad de control que había alejado a su primer marido, que había causado tantos problemas entre nosotros. Eventualmente, terminaron. No fue un final dramático con una gran pelea, sino que simplemente no pudieron hacerlo funcionar. Mi esposa se mudó de ese apartamento y Ana se quedó sola otra vez. No me sorprendió. Era casi inevitable. No sentí satisfacción ni venganza cuando supe la noticia, solo una resignada aceptación. Así tenía que ser, la conclusión natural de las decisiones que tomaron. Por mi parte, la vida comenzó a mejorar. Conocí a alguien nuevo, una mujer amable, sin conexión alguna con mi pasado, que no sabía nada del dolor que había vivido. Era dulce, paciente, comprensiva. Me ayudó a sanar de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba. Con ella encontré una paz que creía haber perdido para siempre. Nos mudamos juntos después de un año y comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, felicidad, genuina felicidad. No era perfecto, pero era honesto, y eso era suficiente para mí. En cuanto a mi ex esposa, hasta donde sé, sigue buscando su lugar. No hemos hablado desde el día en que se fue de la casa. Escuché que se mudó a otra ciudad para empezar de cero. Espero que encuentre lo que busca, pero sé que no puedo dárselo yo. Nuestros caminos se separaron por una razón y, al fin, he hecho las paces con eso. No guardo rencor ni a ella ni a Anna. Les deseo lo mejor, donde sea que estén y hagan lo que hagan. Todos cometimos errores y todos pagamos el precio. Mirando hacia atrás, veo todo lo que he avanzado. La ira, la traición, el dolor, quedaron atrás. Tengo una nueva vida, un nuevo amor, y agradezco cada día que paso con alguien que me valora de verdad. El pasado forma parte de mí, pero no me define, nunca lo hizo. Y hoy puedo decir, por fin, que soy feliz, realmente feliz con la vida que he construido a partir de las cenizas de lo que alguna vez fue.